Fuentes de alimentación. El propósito principal de una fuente de alimentación es hacer entrega de una o más tensiones eléctricas que pueden hacer variables al circuito, con la suficiente capacidad para mantener las condiciones de operaciones ideales. La función de una fuente de alimentación es convertir la tensión alterna en una tensión continua y lo más estable posible. Secciones de una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación básica consiste en 3 secciones básicas, dependiendo de los requerimientos de cada dispositivo. Las secciones pueden ser simples o extremadamente complejas. Cada parte sirve para uno o más propósitos y son los siguientes. Transformador. En general, la corriente continua presente en las tomas de electricidad de nuestra casa no es la adecuada para los circuitos electrónicos. Muchos de ellos necesitan un voltaje bastante menor, mientras que otros requieren que sea mayor. El transformador sirve para convertir la tensión de corriente alterna a un nivel de voltaje más apropiado para las necesidades del circuito. Al mismo tiempo, también provee de aislamiento eléctrico entre la línea de corriente alterna y el circuito que está siendo alimentado, lo cual es una consideración de seguridad importante. Rectificador. El siguiente paso es forzar la corriente para que vaya en una dirección, previniendo alteraciones que ocurren en el transformador y la línea de corriente alterna. Este proceso se conoce como rectificación, y el circuito que realiza la tarea es el rectificador. Hay configuraciones de rectificadores muy diferentes para ser usados en situaciones muy distintas, dependiendo de lo que requiere el circuito. La salida del rectificador en un voltaje de corriente directa que todavía conserva algunas variaciones de la línea de corriente alterna y el transformador. Filtro. El voltaje de corriente directa del rectificador es generalmente no apropiado aún para dar carga al circuito. Es una tensión de pulsaciones que normalmente varían de 0 voltios al pico de salida del transformador. Por ello, insertamos un circuito para almacenar energía durante cada pico del voltaje, y entonces liberarlo cuando ese pico vuelva a bajar. Este circuito se llama filtro, y su trabajo es reducir las pulsaciones del rectificador a un voltaje menor. Rectificador de media onda. Un diodo puede mantener el flujo de corriente en una sola dirección. Se puede utilizar para cambiar una señal de corriente alterna a una de corriente directa. Cuando la tensión de entrada es positiva, el diodo se polariza en directo y se puede sustituir por un cortocircuito. Si la tensión de entrada es negativa, el diodo se polariza en inverso, se puede reemplazar por un circuito abierto. Rectificador de media onda. Aquí podemos observar que antes del diodo el ciclo está completo. Después del diodo podemos observar que se encuentran los semiciclos positivos debido a que el diodo los ha rectificado. Después de la resistencia observamos que no hay frecuencia ni carga debido a que está la tierra. Rectificador puente de onda completa. El circuito rectificador de onda completa es el que se utiliza si lo que se desea es utilizar todo el voltaje del secundario del transformador. En el circuito con transformador con derivación central, la tensión de salida depende de la mitad de la tensión del secundario. Este es un ejemplo de un circuito rectificador puente de onda completa. Como podemos observar, la frecuencia completa está antes del puente rectificador. Al atravesar el puente, podemos observar que la frecuencia se divide en 2 semiciclos, positivos y semiciclos negativos. Esto quiere decir que el voltaje se ha convertido a corriente directa. Rectificador puente de onda completa con filtro. Con este circuito se agrega el capacitor. Solo se carga la tensión máxima y se descargará por la resistencia, mientras la tensión de salida del secundario del osciloscopio disminuye a 0 voltios y el ciclo se repite. Rectificador puente de onda completa con filtro. En este circuito solamente se hace una conversión de corriente alterna a corriente directa por medio del puente, y el filtro agregado nos da una respuesta de corriente directa pura.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.